Machiavelli tiene una nota interesante que no sé si le van a ver, que en realidad esta idea del orientalismo, no tanto del judaísmo, sino del orientalismo a la que Hegel hace alusión, no era del propio de él, es algo que afecta a varios en la filosofía. Él cita, por ejemplo, a Kant sobre el fin de todas las cosas. Dice Kant, el soberano bien es la nada. Uno se vuelca pues en el abismo de la divinidad, se hunde en él y la personalidad se disuelve. O sea, para saborear un gusto previo de esta felicidad, los filósofos chinos se enferman, se encierran en locales oscuros, se mantienen a tener sus pupilas cerradas, intentan meditar, en fin, tratan de sentir su nada. Y ahí aún en los tibetanos y otros pueblos orientales, pues y luego más tarde por una sublimación metafísica, el espinosismo. O sea, Kant hace la misma posición que Hegel, ¿no? Es un orientalismo, y este orientalismo tiene como característica que disuelve la personalidad. Y creo que es la manera en que lo percibe no solamente Hegel, sino en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a avanzar, si les parece bien. Vamos a la página 238, porque 283, porque claro, Hegel lo que quiere mostrar es que el inicio de la ética es ya una presuposición enorme de la sustancia, ¿cierto? Para Hegel es muy importante mostrar que la ética arranca justamente de esa manera. Y en efecto, dice en la 283, la ética de Spinoza, va a escribir la ética de Spinoza. La ética de Spinoza consta de 5 partes. La primera trata de Dios. En ella se exponen algunas ideas metafísicas generales que implican el conocimiento de Dios y de la naturaleza. La segunda parte trata de la naturaleza y del origen del espíritu. La segunda parte se llama De natura e origine mentis, de la naturaleza y el origen de la mente. No habla de la naturaleza, sino habla de la mente. La segunda parte de la ética se dedica a la mente, se dedica a examinar el aparato conceptual de los seres humanos. El tercer libro de la ética trata de la naturaleza y el origen de los efectos. Dice Hegel un comentario interesante. Spinoza responde aquí en modo alguno. Una filosofía de la naturaleza, los problemas de la extensión y el movimiento, sino que pasa inmediatamente de Dios a la filosofía del espíritu, al aspecto ético. Hegel está sin duda pensando en sí mismo, porque como ustedes recuerdan, su enciclopedia sí pasa primero de la lógica, es decir, de la parte metafísica de su concepción de las cosas, a la filosofía de la naturaleza y solo posteriormente a la filosofía del espíritu. Spinoza no se detiene en la filosofía de la naturaleza, pasa directamente, dice Hegel, de la metafísica a la filosofía del espíritu objetivo, es decir, a la ética. Hay que recordar que efectivamente para Spinoza el proyecto de la ética es finalmente la felicidad. El proyecto de la ética es la realización personal. Y por eso para él el pasaje importante es cómo situar al hombre, el ser humano, en la naturaleza toda, cómo descubrir la segunda parte, la naturaleza de la mente humana, la naturaleza de la estructura mental y psíquica del individuo, y luego derivar de ahí a una idea de vida realizada. ¿Sí? Para Spinoza, la ética inicia con Dios, pero es porque lo que Spinoza quiere es colocar al ser humano en el orden de las cosas y comprender el orden del ser humano mismo, dónde se sitúa él, para poder encontrar esa concordancia que para Spinoza es la felicidad, la perfecta concordancia del ser humano con las condiciones en las que vive. El tercer libro de la ética trata del origen y la naturaleza de los efectos. El cuarto, de las fuerzas de ellos o de la servidumbre humana. Finalmente, el quinto libro se ocupa del poder del entendimiento, del pensamiento o de la libertad. Agrega Hegel, la filosofía de Spinoza es muy sencilla y fácil de comprender en su plano. No tan sencilla. No es exactamente así. La única dificultad que estriba en el método estrecho de que se vale
para expresar sus pensamientos y en la limitación de su punto de vista, que hace que solo trate de un límite insuficiente los puntos de vista fundamentales y los problemas centrales. El sistema espinosista es en realidad la objetivación del sistema cartesiano bajo la forma de la verdad absoluta. De acuerdo con Hegel, Spinoza sería Descartes, pero objetivado, mientras Descartes descansaría en un aspecto meramente subjetivo, en el yo pienso, Spinoza, en cambio, descansaría en un horizonte perfectamente objetivo. Pero además de eso, lo plantea como verdad absoluta. Acuérdense que verdad absoluta para Hegel quiere decir que en Spinoza se encuentra claramente la unidad de ser y pensamiento ya hecha, ya montada. Acuérdense que en la ocasión anterior sostenemos que para Hegel ese es un punto central en la concepción de Spinoza. Spinoza unifica ser y pensamiento, los coloca en la sustancia y afirma que solo eso es la verdad y la verdad absoluta. De manera que para Hegel eso es fundamental. El pensamiento simple del idealismo espinosista, Hegel no vacila en colocar a Spinoza en la corriente idealista, es este. Solo es verdadera la sustancia otra, cuyos atributos son el pensamiento y la extensión o la naturaleza. Solo esta unidad absoluta es la realidad. Solo ella es Dios. Este es un resumen. Solo es verdadera la sustancia única, cuyos atributos son el pensamiento y la extensión, naturaleza, y solo esta unidad absoluta es la realidad. Ella es Dios, ¿cierto? Es, dice Hegel, como en Descartes, la unidad del pensamiento y el ser, por lo que es el concepto de su existencia que contiene dentro de sí mismo. Fíjense que Spinoza define a la sustancia como aquello que involucra necesariamente en su esencia la existencia, es decir, la perfecta unidad de lo pensado y de lo vivido. Dice Descartes, la corporeidad y el yo pensante son esencias independientes por sí mismas. Esta independencia de los dos extremos es superada por el espinozismo, al convertirlos en momentos de la esencia absoluta y única. Mientras en Descartes, dice Hegel, la corporeidad y el yo aparecen como esencias independientes, y Descartes afirma efectivamente que son esencias en sí, en Spinoza, esas no pueden ser esencias. ¿Por qué? Porque para Spinoza no hay más que una sustancia. Es decir, no hay manera de que otras entidades tengan esa sustancialidad. Vemos cómo lo que importa en esta expresión es el concebir el ser como la unidad de lo contradictorio. El interés fundamental reside en hacer caso omiso de la contradicción y darla de lado, sino reducirla y disolverla. Aquí está hablando de Hegel, del mismo, ¿no es cierto? Vemos que lo que importa en esta expresión, la esencia absoluta y única, es concebir al ser como unidad de lo contradictorio. Comunidad de lo contradictorio. Y el interés fundamental reside en no hacer caso omiso de esa contradicción y dejarla de lado, sino reducirla y disolverla. Spinoza ha puesto al ser y al pensamiento en la sustancia única, en Dios, pero no los diferencia, no muestra de qué manera ellos irrompen, y esa es la crítica, no muestra de qué manera ellos irrompen, y simplemente los subsume ahí, omitiendo su contradicción, omitiendo que hay en ellos un movimiento de negatividad. Dice Hegel más abajo, por tanto, el pensar puro de Spinoza no es lo general espontáneo de Platón, sino lo que se conoce al mismo tiempo con la contraposición absoluta del concepto y del ser. Es decir, Spinoza había colocado al ser y el pensamiento en la sustancia, pero los coloca dentro de ella y no los muestra, no los exhibe, no muestra su necesidad, no muestra su vínculo con la totalidad del hombre. Jenny se decía en la ocasión anterior, eso se parece a los eleatas, efectivamente dice que tal vez en su conjunto la idea espinosista es en el fondo lo mismo que el on de los eleatas. ¿Por qué? Porque es una unidad única, salvo que en los eleatas es el ser y el pensamiento.
¿sí? Salvo que los Eleatas es únicamente el ser, no el pensamiento. En Spinoza son el ser y el pensamiento colocados en esa unidad. Sin embargo, esa unidad, como en el caso de los Eleatas, es una unidad perfecta, una unidad indiferenciada, una unidad inmóvil. Esta idea espinosista debe reconocerse en general como verdadera, como fundada. La sustancia absoluta es la verdad. La sustancia absoluta es la verdad, pero no es la verdad entera. La sustancia absoluta de Spinoza es la verdad, pero no es la verdad entera. Para hacerlo, habría que concebirla como algo activo de suyo. Para Hegel, vamos a ver que en la lógica se detiene mucho de eso. Para Hegel, la sustancia debe tener actividad, debe ser autoactividad, debe tener diferenciación interna. Para Hegel, la sustancia debe ser lo que se anima a sí misma mediante la decisión interior. Spinoza, por el contrario, ha presentado a la sustancia como inmóvil, como detenida en sí misma. Cierto, contiene el ser y el pensamiento y además afirma su verdad absoluta. Para hacerlo habría que concebirla como algo activo de suyo, como algo vivo, con lo cual se determinaría ya como espíritu. Esa sustancia viva, esa sustancia que tiene la diferenciación interior, esa sustancia que se autodespliega, es efectivamente lo que quiere llamar espíritu. Espíritu quiere decir el movimiento global en el cual todos estamos inmersos, movimiento que es a la vez autosubsistente y no requiere de ninguna otra cosa para ser. Pero la sustancia espinosista es solamente la determinación general y por tanto la determinación abstracta del espíritu. Aquí conviene meternos en término abstracto. Para Hegel, el abstracto siempre significa sin determinación. Abstracto significa que algo es universal, tan universal que carece de una determinación que lo particularice. Y por eso le llama abstracto. Abstracto quiere decir para Hegel que la sustancia espinosista, sin duda, es la verdad. Pero tiene el problema de que como no se autodiferencia, no tiene movimiento interno, no tiene determinación interior. Sus determinaciones son todo aquello que está en ella, pero que no puede demostrar, que no puede expandir en ella. Cierto es que podría decirse que ese pensamiento es la base de toda concepción verdadera, pero no como el fundamento que permanece firme de un modo absoluto. No como el fundamento que permanece firme de un modo absoluto, sino como la unidad abstracta que se describe dentro de eso. Entendamos ahí, no como el fundamento que permanece firme de un modo absoluto. La sustancia va a ser, en la lógica, justamente ese fundamento, esa unidad del ser y del pensamiento, pero unidad que toda la lógica se ha empeñado en demostrar. Unidad lograda, unidad demostrada, unidad explicitada, no unidad como punto de partida. Esa es, como saben, la crítica de Hegel siempre. Spinoza comienza por la sustancia y tiene razón, esa es la verdad. El problema es que comenzar, y ahí nos vamos a detener ahorita un poco, comenzar quiere decir para Hegel algo muy distinto a empezar con una evidencia y menos con una evidencia del tamaño de la sustancia. A Spinoza debió parecerle muy sorprendente que la ética empezara por la definición más global de todas, por la definición que subsume todo, ¿no es cierto? Comenzar por ahí es comenzar mal, y ahí es donde vamos a detenernos un poco con Macheret. Dicho de otra manera, en fin, la lectura de Spinoza plantea el problema de por dónde debe empezar el proceso, por dónde debe arrancar, por dónde debe empezar el pensamiento filosófico. Antes de tomarnos un poco más en las flores que echa hay que reconocer nuestro pensamiento
no quedó más remedio que colocarse al punto de vista del espinosismo. Fíjense, Hegel no vacila en decir el sujeto de la historia de la filosofía es el pensamiento. Y el pensamiento no vaciló en colocarse en el punto de vista de Spinoza. Spinoza es un momento de la historia del pensamiento. El pensamiento ha llegado efectivamente a esa sustancia, a esa unificación del ser y del pensamiento. Unificación que en Spinoza se apunta como la verdad, pero una verdad todavía no descrita. Y sin embargo, el pensamiento ya se ha colocado ahí, porque en la experiencia humana, por fin hemos llegado al punto en que los seres humanos están convencidos de la perfecta unidad que guardan con el mundo. A través del pensamiento, los seres humanos se mantienen unificados con el mundo. Son efectivamente esta unidad. El espíritu está planteado, pero el espíritu está aún desarrollado. Ser espinosista es el punto de partida esencial de toda filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía consiste justamente en colocarse desde el punto de vista del infinito, desde el punto de vista de Dios. Desde ahí hay que pensar, siempre Dios. Para Hegel, colocarse en Spinoza es admitir de entrada el punto de vista de la eternidad, el punto de vista de Dios. Y acuérdense que ese es justamente el trayecto de toda la fenomenología. La fenomenología es el relato de cómo, empezando por la experiencia inmediata, la conciencia se va elevando gradualmente hasta alcanzar el saber absoluto, es decir, la perfecta unidad entre ser y pensamiento, la perfecta unidad entre lo que se piensa y lo pensado. Ese es el saber absoluto. Cuando ustedes terminan la fenomenología y llegan al saber absoluto, no quiere decir que ya leyeron la Enciclopedia Británica, quiere decir que ya comprendieron que el movimiento del pensamiento subsume la objetividad, la unifica en él y alcanza esa perfecta coherencia entre el pensar y lo pensado. El saber absoluto es justamente eso, y por eso el saber absoluto es el punto de partida para la lógica. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero al menos en la versión del primer Hegel, el saber absoluto, el fin de la filosofía, es justamente el punto de partida de la lógica. Es el punto de partida en que puede empezar la reflexión propiamente metafísica y ontológica. Pues, como hemos visto antes, cuando se comienza a filosofar, el alma tiene que empezar bañándose en ese éter de una sustancia única, en el que naufraga todo lo que venía teniéndose por verdad. ¿Qué es ser hegeliano y qué es ser espinosista? Colocarse desde el punto de vista de Dios. Colocarse desde el punto de vista de la infinito. Mostrar que el infinito está presente. Subsumir en él la finitud. No vamos a hablar de esos temas que son los que le importan a Hegel. Vamos a decirlo de otra manera. Spinoza plantea claramente la unidad de lo finito con lo infinito. Pero como arranca por lo infinito, lo finito queda subsumido, queda violentado, queda no demostrado. Y esa es justamente la reflexión de Hegel. También empezar por la sustancia, porque ahí empieza la filosofía. La filosofía arranca de ahí, por eso para ser filósofo puede ser espinosista. Pero no se detiene ahí. La filosofía tiene que partir de ahí para alcanzar lo particular, para demostrar la existencia de lo concreto, para gradualmente encontrar la determinación de todas las cosas. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, Spinoza en Tratado de la Reforma habla de que la conciencia humana tiene una finitud. Aquí, ¿de qué manera se puede entender? Porque si lo planteamos justamente como ahorita lo veíamos, el sentido de pensar en el infinito, ¿no? En lo absoluto. En el momento en el que Spinoza dice que la mente, el pensamiento humano tiene un límite, ahí cómo hay que plantearlo. Spinoza sabe, por supuesto, que las existencias finitas están ahí. Hegel no lo niega. Lo único que dice Hegel es que no hay en Spinoza una derivación de la sustancia hasta esos seres.
Déjame decirlo de otra manera más interesante. Yo no quería introducir lo que soy. Una de las partes esenciales de la lógica, la primera parte de la doctrina del ser, es justamente la demostración que Hegel quiere hacer de cómo lo finito, por su propio movimiento, produce el infinito. Para Hegel, en la lógica de la doctrina del ser, quizá la parte más importante de la doctrina del ser es justamente el vínculo entre lo finito y lo infinito. Pero es un vínculo que en Hegel es producto del movimiento interno de la finitud. Tomemos en serio, dice Hegel, el término finito. Finito quiere decir lo que tiene un límite. Finito quiere decir lo que llega a un punto y deja de ser. Lo que es, pero deja de ser en algún punto. ¿Y por qué deja de ser en algún punto? Porque siendo finito, encuentra a su lado a otro ser igual que él, otro finito. ¿Sí? Esta finitud propia de todas las cosas, dice Hegel, es una característica del ser, ciertamente, pero a él le plantea un problema en lo que Hegel llama el límite. Vamos a intentar pensar ese punto en el cual uno deja de ser y el otro empieza a ser. Colóquense, aquí hay dos seres finitos, ¿sí? El finito derecho y el finito izquierdo. ¿Sí? Los dos seres finitos se encuentran. Este es finito porque es, pero llega a un punto en que deja de ser para que el otro empiece a ser, y el otro es también, pero deja de ser en el punto en el que se encuentra con el otro. ¿Sí? Hegel se detiene entonces a pensar el concepto de límite. ¿Qué quiere decir ese punto en que se encuentra? ¿Qué quiere decir, dice Hegel, ese punto en el que ambos se encuentran? Quiere decir, dice Hegel, que ese límite, ese borde, ese borde es la contradicción pura, porque en él están a la vez el ser de una cosa y el no ser de esa misma cosa. Para el otro le sucede lo mismo. En ese límite, justo en el límite, la cosa deja de ser, pero era. Es decir, el límite no es una frontera indiferente, es una frontera contradictoria. Es un movimiento contradictorio. Y es un movimiento contradictorio porque todo lo finito, en el punto efectivamente que se detiene en el otro, es y deja de ser. Deja de ser inmediatamente. ¿Sí? Hegel dice, pues, ahí está la contradicción. En cada uno de ellos, en ese punto, es la unidad de él mismo y de su otro. Ya se había anunciado en la doctrina del ser la unidad del algo con el otro. Pero ahora se muestra que esa relación, ese límite, no es algo exterior a la cosa, sino interior a él. El ser es contradictorio, porque cuando llega al límite, es a la vez la unidad del ser y del no ser, justo porque llegó al límite. ¿Sí se ve? El ser siente justamente esa limitación. El ser, dice Hegel, sabe que ese es un límite, sabe que ese es su borde, sabe que a partir de ahí ya no es. Pero, y ese es lo fundamental, dice Hegel que todos los seres vivos resienten ese límite como una limitación. Y cuando el ser, en particular los seres vivientes, sienten el límite como esa limitación, tienden a superar, tienden a ir más allá. El ser es contradictorio. Pero esa contradictoriedad que está en él le obliga a sentir su borde como un límite, como una limitación. Y puesto que es una limitación, entonces tiende a superarla. Déjenme ponerles un ejemplo con ustedes. Cuando terminan la licenciatura, ¿han llegado a un límite? Sí, ¿no? ¿Qué piensan en ese momento? ¿No lo sienten como limitación? Estoy solo como licenciado. Cierto, soy licenciado, pero sé que hay un borde, sé que hay un límite, sé que hay un punto en el que ya no soy
Y entonces, dice Hegel, el ser vivo tiende a superar esa contradicción que es interna. Y justo por eso el ser humano está vivo. Porque cada vez que llega a un límite, subsume ese límite solo para ir más lejos. La dialéctica del ser vivo es perfectamente natural. Porque según Hegel, el ser, en tanto que ser resiente ese límite como un borde que debe superar. Hegel coloca ahí lo que llama el deber ser. Deber ser no tiene sentido kantiano. Deber ser quiere decir que el ser vivo, el ser tal, resiente la necesidad de ir más allá de sí. Resiente la necesidad de siempre ir más allá de sí. Es decir, se orienta hacia un infinito. ¿Por qué es un infinito? Porque saliendo de sí, se ve obligado a retornar nuevamente a sí. Y entonces, en ese movimiento permanente, el ser vivo despliega su propia contradicción, despliega su propia. Vamos a tratar de suprimir todo esto. ¿Qué es lo que quiere mostrar? Es que el infinito no es algo más allá de la finitud, sino es lo que está presente en la finitud para que la finitud tenga ese movimiento interior de autosuperación, de autopasaje a otra cosa. Les decía que gran parte de la doctrina del ser se despliega justamente en este punto. ¿Cómo mostrar la unidad de lo finito con lo infinito? Unidad que se logra por el despliegue mismo de la finitud. Unidad que se logra por mostrar que la finitud lleva dentro de sí una contradicción y que esa contradicción obliga necesariamente a ir más allá, a postular la existencia del infinito. Vean, por eso la crítica que hace a Spinoza para él es muy radical, porque Spinoza no muestra justamente esa dialéctica interior al ser, que en cambio la lógica se detiene largamente en mostrar. ¿Sí? No sé si esto pueda complementarse un poco con esa parte final del capítulo de Cosa y Entendimiento, cuando se refiere al devenir igual a sí mismo. No sé si vos que lea. A ver, léelo. Creo que está vinculado al movimiento lógico, pero a ver, léelo. Dice, el devenir igual a sí mismo es igualmente un desdoblante. Lo que deviene igual a sí mismo se enfrenta así al desdoblamiento, es decir, se pone a sí mismo de lado o deviene más bien algo desdoblado. Así es, ese es el movimiento lógico general. Ese es el movimiento lógico general. Déjenme leerles algo sobre la finitud. En la versión de Lucis, en la página 261. Dice Hegel, lo determinado, es decir, el algo, el ser que está siendo determinado, es entero finito solamente dentro del deber ser. Solamente dentro del deber ser. Es decir, en la medida en que se sobrepasa a sí mismo al sobrepasar su negación. Entonces, ese es el momento que hay que sostener. Lo determinado es entero finito solamente dentro del deber ser. Es decir, en la medida en que se sobrepasa a sí mismo al sobrepasar su negación. La cosa llega a un límite. Pero ese límite lo siente como su negación, su límite, su borde, donde deja de ser. Sin embargo, su movimiento vital es justamente hacer que ese límite no sea un límite externo, sino que sea un límite al interior de sí, una negación subsumida en él. Y esa negación subsumida en él es justamente lo que le permite ir más allá de manera necesaria. Por eso es que para Hegel lo finito y lo infinito están en un movimiento dialéctico permanente, y eso es lo que no cuenta Spinoza. ¿Sí? Déjenme insistir. Lo finito es negación, las cosas finitas son negación. Lo finito es negación en la medida que él es negación, se refiere así como al no ser, en la medida que asume precisamente en ese sentido la limitación. Lo finito tiene un límite, pero ese límite que es su negación, que es un no ser, porque ahí deja de ser, es al mismo tiempo algo que subsume, es al mismo tiempo algo que él convierte en parte de sí,
interioriza en sí ese borde y se mueve necesariamente hacia la infinitud. Déjenme decirlo con un ejemplo de ustedes. Seguramente después de la licenciatura, que van a hacer la maestría, y seguramente cuando terminen la maestría lo volverán a sentir como una limitación y dirán, mi naturaleza encuentra un límite, porque es efectivamente un borde en el soy, me obliga a ir más allá, como debe ser. Debe ser en el sentido de realizarlo, debe ser en el sentido de retornar así. ¿Sí? Y por eso para Hegel la relación finito-infinito es una relación fundamental. De hecho, ahí descansa en gran parte de la vida. Déjenme ver un poco. ¿Está bien? ¿Se está quedando más o menos claro? Él es, por finito, el efecto del límite. Estoy en la página 261 de la lógica. Él es el efecto del límite, en la medida en que éste constituye el ser en sí o la determinación. Para que una cosa sea la que es necesario que tenga un límite, es necesario que se determine, es necesario que el límite diga, a partir de aquí eres, y a partir de aquí ya no eres. El límite, lejos de ser un borde externo, es un borde interno, porque quiere decir que al ser le coloca justamente la necesidad de subsumir esa finitud. Siempre seremos seres finitos, pero nuestro impulso, nuestro deber ser, es alcanzar la finitud, es superar esa finitud. Si se alcanza, eso es lo que para Hegel es esencial. Él es el efecto del límite en la medida en que éste constituye el ser en sí o la determinación. Es decir, precisamente en la medida en que lo finito se refiere a sí, o sea que es igual a sí mismo. En esta referencia de la negación a sí misma consiste, pero, la asunción de la negación a sí, o sea, la supresión de su desigualdad. La dialéctica hegeliana consiste justamente en que lo vivo siente su límite y alcanza su desigualdad, alcanza su diferencia. Pero tiene que subsumir esa diferencia, tiene que ir más allá de esa diferencia. Y eso es justamente lo que hace la gente. La determinidad, es decir, aquello que hace que la cosa sea lo que es pues solamente negación y finitud, en la medida en que al mismo tiempo están presentes dentro de ella la referencia a sí mismo, la igualdad consigo, la asunción de la limitación. Lo finito es pues el mismo. Por favor, escuchen esto bien. Lo finito es pues el mismo, esta asunción de sí. El mismo es esto, ser infinito. El ser finito tiene dentro de sí esa limitación, esa contradicción que puede desarrollar. Pero esa contradicción a veces se le convierte en un deber ser, en un realizarse, en un ir más allá de aquello que lo limita. Eso muestra que él en sí mismo es la infinitud, pero una infinitud que no viene de fuera como una Spinoza, sino una infinitud que surge del movimiento mismo de lo finito. Y por eso Hegel va a decir, lo finito y lo infinito van siempre juntos. Y si esa demostración no se hace, no se ha dicho esa Hegel. Creo, doctor, que este movimiento entre el infinito y el infinito se ve un poco en el movimiento de Marx escribe del capitalismo como valor socialista, y que constantemente tiene que continuar para seguir siendo valor un proceso de valorización que si deja de hacer, entonces deja de ser lo que es. A ver, sí, tienes razón. Ahora, déjenme detener un poco ahí, porque a lo mejor no todos están familiarizados con eso. Hay dos clases de infinito. Ahorita va a referirse a eso. Hay dos clases de infinito. El mal infinito, que es el infinito innumerable. Es decir, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Sabe Dios, no? Ese es el infinito, dice Hegel. Pero no el infinito, porque es el infinito meramente innumerable. El infinito que no tiene borde. El verdadero infinito es justamente ese retorno así. Lo finito es infinito,
porque es eterno retorno así a partir de su diferencia. Eterno retorno así a partir de su otro. Eterna vuelta hacia sí, sin cesar, en el momento en que tropieza con su retorno. ¿Sí? Y en ese sentido, el proceso de valorización es igual de finito, porque es el proceso de valor que vuelve hacia sí una y otra y otra y otra vez. No porque vaya a salir el Señor no porque vayan a ser muchísimos nuevos capitalistas, sino porque el valor que se valoriza es el eterno retorno de sí a sí. Y eso es lo que le pasa a los finitos. Déjenme decirlo acá. Somos seres finitos. Pero hay que tomar en serio finitud y secreto. Y finitud quiere decir que llevamos dentro de sí la relación. Que llevamos dentro de sí el propio movimiento dialéctico de nuestra autoafirmación a través de la relación. Hegel se molesta mucho, déjenme dar una vuelta a esto. Hegel se molesta mucho, por ejemplo, con aquella religión que dice, pues Dios está en las alturas y los seres finitos aquí abajo. En la edición de la región, lo veo mucho diciendo, hay quien dice, Dios está ahí arriba, yo estoy aquí abajo. Y los dos somos seres. Esa es la mala unidad. ¿Por qué? Porque coloca a Dios como un ser, pero a mí también me coloca como un ser. La mala religión es aquella que dice, Dios está en las alturas y yo estoy aquí, y aunque soy finito, soy. Hegel intenta mostrar constantemente que lo finito es justamente autocontradictorio, que lo finito es pasajero, transitorio, y ese es el fundamento del infinito. Justo porque es transitorio, necesita un fundamento mayor que él. Por eso necesita de Dios. Me detengo ahí otra vez, no estoy seguro. Estoy hablando como si ya fuera filipinos acabados. Déjenme porque para que es extremadamente importante y lo es sobre todo en la filosofía de la religión. Dice, mire, hay religiones que nos dicen, se hacen pasar, dice Hegel, por humildes. Nos dicen, mire, Dios es grande y yo, pues, chiquitín. Pero chiquitín y todo, soy. ¿Sí? Yo tengo ser. A eso no me lo puede quitar nadie. Claro que tengo ser. Y justo porque soy, tengo esa autoafirmación de mí. Y Hegel dice, ese es exactamente lo que viene de lo finito es la unidad del ser y del no ser. Por eso es finito. Ahora, puesto que es la unidad del ser y del no ser, quiere decir que los seres finitos necesariamente pasan, necesariamente son subsumidos en un proceso global. Y esa subsunción en el proceso global hace ver que el fundamento de los seres finitos es el infinito. Es lo verdaderamente infinito. ¿Estoy logrando ser claro o no del todo? En ese sentido también, como el religioso va a contar un poco que era como lo de la inmortalidad blanca. Sí, en cierto modo. Hegel dice, a ver, la crítica de Hegel fundamental ahí es todos aquellos que le dan en lo finito el estatuto del ser sin ninguna otra característica, son malas filosofías. Porque no están tomando en serio lo que quiere decir finito. ¿Sí? Si finito quiere decir lo que termina, pues entonces es claro que el ser no es solo ser, sino también es no ser, justo porque termina. Para Hegel eso es justamente lo fundamental, mostrar que lo finito requiere de un fundamento y que ese fundamento es justamente la infinitud. ¿Cómo se puede probar la existencia de Dios? Hegel le dedica una parte muy larga de la filosofía de la religión a las pruebas de la existencia de Dios que dice él, ya no están. Hay dos tipos, generalmente, de pruebas de la existencia de Dios. Una que se llama la prueba ontológica.
Si quiere decir, puesto que los seres humanos existen, podemos demostrar la existencia de Dios. Otra es la prueba cosmológica, la que por el contrario inicia con la existencia de Dios y luego muestra la necesaria existencia de los seres humanos. Hegel dice que los dos procedimientos están equivocados. ¿Por qué? ¿Por qué separan lo finito de lo infinito? Porque hacen esa decisión entre uno y otro. Y afirman, aunque lo hacen de diferentes maneras, que lo finito tiene la característica de ser, y no le quitan eso. Cierto, aseguran que es finito. Creo que parece libros de León, es un muy buen libro de sentido social. Cierto, afirman que lo finito es finito, pero no lo toman en serio porque quitan la finitud y dejan de ser. ¿Sí me explicó? Soy finito, pero soy. ¿Sí me explicó? Cuando dice Hegel, en realidad, hay que afirmar que lo finito, justo por su definición, lleva dentro de sí el no ser, el dejar de ser, el ser transitorio. De manera que dice Hegel, la prueba de la existencia de Dios, o la existencia de Dios, no se prueba porque nosotros existimos y por tanto Dios tiene que existir. A la inversa, se prueba porque nosotros dejaremos de existir, porque somos finitos, que es necesario que lo finito exista. La prueba de la existencia de Dios no consiste en afirmarnos a nosotros, sino en declarar que somos finitos, es decir, transitorios. Y como transitorios que somos, requerimos un tratamiento mayor, que es justamente Dios. Hice un largo rodeo de eso para mostrarles que ese tema del finito y del infinito para Hegel es fundamental. ¿Sí? Es fundamental. Y eso es exactamente lo que dice Spinoza. Cierto, Spinoza afirma que los seres finitos existen, pero no muestra su vínculo con la infinitud. No muestra de qué manera están relacionados con esa sustancia. Parecería que los seres humanos y los seres finitos solo emanan modos de la sustancia. Y bueno, en este sentido también tendríamos que entender el proceso en el que se integra lo finito a lo infinito a partir del despliegue del espíritu, en Hegel ya hablando precisamente en esa parte en donde se integra el individuo, por así decirlo, al despliegue infinito del desarrollo del espíritu. Es ahí donde justamente recala este límite en donde se integra, de cierta forma. No estoy seguro de haber comprendido tu pregunta, por no lo bueno, si no mal recuerdo, en la fenomenología Hegel pues hace explícito esto, ¿no? La parte de integrar justamente la individualidad del sujeto al proceso del despliegue del espíritu. Y este proceso, pues, entendemos, y claro, hasta que es infinito. Entonces es justamente ahí donde se abre este reconocimiento del infinito y lo finito. Sí, justamente, la fenomenología de lo que se trata, de acuerdo a que es de llevar de la conciencia individual al espíritu. La fenomenología es la enseñanza de que si la conciencia individual reflexiona sobre su experiencia, se da cuenta que necesita un soporte tal que es el espíritu. A ver, déjenme dar una vuelta a esto porque importa. Para Hegel lo fundamental, y esa es la crítica que está tratando de hacer Spinoza, lo fundamental es la demostración. No basta afirmar así de golpe la unidad de lo infinito. Hay que demostrarlo. Hay que dar una demostración lógica. Y toda su filosofía es un esfuerzo por dar esa demostración. La parte que les leí, que es justamente quiere ser la muestra lógica de que esa unidad de lo finito y lo infinito viene de la propia constitución de lo finito. Viene de la propia determinidad de lo finito. Lo finito, por su naturaleza, lleva dentro de sí su negación, pero esa negación es para él superación y es traslado a otra cosa. Y por eso somos seres finitos vinculados a la infinito. Ahorita que desarrolló el argumento de la demostración de Hegel acerca de la existencia de Dios, creí haberlo entendido bien hasta que lo escribí. Entonces,
quisiera saber bien si lo estoy entendiendo de forma correcta. Hegel prueba la existencia de Dios poniendo lo infinito como fundamento de lo finito. O sea, es decir, al yo ser finito necesito encontrar un fundamento mayor a mí, es decir, como si me subsumiera yo mismo en la totalidad. Sí, a ver. Hegel sabe y sostiene que la existencia de Dios tiene que ser una demostración estrictamente lógica, ¿cierto? Se burla mucho de aquellos que dicen la existencia de Dios pues es la de un ente, ¿no? Algo que existe, ¿no? Bueno, Dios no es así, por definición, no puede ser así. ¿Cómo probar entonces su existencia? Lo que muestra es justamente que si partimos de la finitud, si partimos de la existencia de seres finitos, no podemos afirmar de inmediato que puesto que nosotros existimos, Dios existe. ¿Sí? Hay pruebas que afirman eso. Las pruebas que yo mencionaba al inicio, las pruebas ontológicas, eso es lo que existe. Las pruebas cosmológicas, eso es lo que existe. ¿Sí? Hegel dice, el problema de la existencia de Dios es que se tiene que mostrar que la finitud requiere un fundamento, que la finitud requiere un soporte que le dé sentido, un soporte que le dé razón de ser. Y es por eso que afirma que la prueba de la existencia de Dios viene no de la afirmación del ser finito, sino de su creación. Por el hecho de que somos finitos, por el hecho de que dentro de nosotros llevamos el no ser, requerimos un fundamento más amplio. Y ese fundamento más amplio es justamente lo infinito. ¿Sí? La prueba de la existencia de Dios es simplemente, puesto que nosotros somos pasajeros, hay algo permanente que sostiene nuestra existencia. Hay algo permanente que no deja de ser. Spinoza tiene razón. Dios es causa de sí, es el fundamento infinito, es un elemento que todo lo incluye. Lo que Hegel quiere mostrar es que eso tiene que ser mostrado como el soporte, como el fundamento de las existencias finitas que son las existencias. ¿Sí? A Hegel no le gusta la demostración de Anselmo, porque dice que en realidad no basta con que digas que dentro de los predicados de Dios está el predicado de existencia, y impresionante lo que dice Anselmo. ¿Cuál es la prueba de la existencia de Dios? Que Dios en su infinitud tiene que tener dentro de sí predicado el ser, el existir. Eso es fundamental. Dice que el problema es que eso no es prueba ninguna, porque esa determinación que tú le pones a Dios es una entre sabe que hay infinitud de determinaciones que corresponden a la realidad. Vamos a decirlo de otra manera. Para Hegel la existencia, el término existencia, no refiere únicamente a los referentes al mundo, refiere a un movimiento del pensamiento por el cual podemos sostener que lo que es tiene una razón de ser, emerge determinado por el movimiento del pensar que lo establece. Solo entonces podemos hablar de existencia. ¿Sí? En Hegel la existencia no tiene para mí el sentido simplemente de la sangre, de lo que está. Tiene el sentido de lo que se muestra como aquello que tiene que estar por su propia naturaleza. Para Hegel, el sujeto de la existencia es algo que sucede en el proceso global por el cual la cosa adquiere a la vez presencia e inteligibilidad. El ser humano no puede autofundarse. El ser humano encuentra su fundamento más allá. A eso nos hemos referido. Ahora bien, dice la página 135, con arreglo a este postulado finito de lo absoluto concreto, de lo absolutamente concreto, nos encontramos con que la sustancia de este no parece todavía como concretamente determinada eso. Determinada eso. Tiene que ver con lo que está. Las cosas tienen determinación. Pero esas determinaciones las cosas no se las ponen por sí mismas. Se las pone la reflexión, el movimiento, el intentar pensar. La determinación es siempre para Hegel un movimiento de pensar que establece la identidad de la cosa. Lo que estoy intentando mostrar es que la crítica que Hegel hace de Spinoza
Spinoza. Independientemente de si en cambio, Hegel tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque para Hegel lo fundamental en la filosofía es siempre la demostración, es siempre la particularización a través del pensamiento de la presencia de todas las cosas. Y sin esa demostración, la filosofía no es. La filosofía o es demostración, o es ciencia, o no es. Sí, en el caso de Spinoza, se tiene una idea verdadera, que sin embargo no se ha desplegado, esa idea no es enteramente verdadera, porque le falta justamente la parte de Hegel que hace que la idea sea la que es. Eso es lo que está en el fondo. Pero no se trata solo de una nueva lectura, se trata de que Hegel en realidad ha construido una manera de pensar que se aleja bastante de. Ayudaría, por ejemplo, para esta idea de la demostración, la idea del Estado en Hegel, es decir, en la filosofía del derecho nos cuenta Hegel que para llegar a la idea que es lo concreto, lo verdadero del Estado, no basta con afirmar que efectivamente el Estado es lo verdadero, sino que se tiene que demostrar la evolución que va teniendo la voluntad hasta la constitución del Estado. Eso es, exactamente. Por eso la filosofía de Hegel se vende científica, porque justamente toda su tarea es, tú no puedes empezar por Dios, igual que no puedes empezar por el Estado como un dato. Tú tienes que mostrar que eso existe, pero que tiene una razón de ser, que tiene una razón de existir. Y esa es exactamente la demostración. La filosofía del derecho, por ejemplo, constantemente insiste en que aquellos que hablan de la sociedad civil como si fuera algo que aparece simplemente, no, tienen que mostrar que su existencia tiene una razón de ser, que es un punto de vista válido para la experiencia de la conciencia. Y si eso no se ha hecho, no se ha dicho nada. La filosofía tiene que ser justamente esa demostración. Las cosas son, pero tienen una razón de ser que el pensamiento tiene que encontrar a través de la reflexión. El mundo es el que es, dice Hegel. Pero ese mundo tiene que ser comprendido en el proceso que lo hizo ser como es. Y esto para Hegel es muy importante. Porque para Hegel se trata de pensar siempre lo real, lo que existe, lo manifiesto. Solamente que lo manifiesto no declara de inmediato que es. Y por eso hace falta el trabajo de la reflexión para mostrar que su existencia no es una casualidad, no es un golpe de dados, ¿sí? No es un azar. Dice Hegel, de la sustancia como tal ya no puede decirse más. Solo puede hablarse de la filosofía en torno a ella y de las contradicciones que ella superadas, sin que sepamos de qué las son, ni qué se diferencian las contradicciones que ellas se superan. Spinoza no demuestra esta verdad, de hecho, tanto como se esforzaban en demostrarla a los filósofos antiguos. Pero lo grandioso del modo de pensar de Spinoza consiste en poder renunciar a todo lo determinado, a todo lo particular, para situarse solamente ante lo único, para prestar atención solamente a eso. ¿Sí? Y que la grandeza de Spinoza es justamente verse colocado en la totalidad y prestar atención sobre ello. Spinoza no se detiene en esa demostración como si se detienen, dice Hegel, los filósofos antiguos. Hegel va ahora a detenerse en las definiciones de la ética. ¿Por qué? Porque justamente el argumento de Hegel es el inicio de la ética. Dice, Spinoza comienza por una serie de definiciones de las cuales tomaremos lo siguiente. La primera definición de Spinoza es la de causa de sí mismo. Dice, por causa de sí, causa de sí, entiendo aquello cuya esencia o concepto implica la existencia. O sea, aquello que solo puede concebirse como existente. Me parece así. Entiendo por causa de sí, aquello que no requiere de otra cosa. Aquello que lleva de sí su propia existencia. Otra definición, porque es justamente causa de sí. Es causa incausal. Causa que no tiene detrás ninguna causa.
Entonces, eso dice precisamente ese ser infinito. Spinoza empieza por esto que decía la cuestión anterior, pero no lo atribuye directamente a Dios. Dios aparecerá hasta la definición número 6. Por ahora lo que dice Spinoza es, debe haber algo que es causa de sí. Debe haber algo que no necesita de otra causa. Porque si algo necesita siempre de otra causa, estamos entonces en un regreso al infinito. No hay manera de sustentar nada. Para evitar el regreso al infinito, entonces tenemos que afirmar que existe algo que es causa de sí. Causa incausable. Causa que contiene su propia causa. Dice Hegel, la unidad del pensamiento general y de la existencia se establece como se ve desde el primer momento. Y en torno a esta unidad habrá de girar continuamente todo. Porque estamos diciendo, justo porque empieza con una definición así, ha planteado la verdad, pero no ha demostrado su verdad. No ha podido desplegar su verdad. Ahora, dice, y ahí no quiero detenerme hoy, dice Bachelet, claro, eso es lo que muestra, cuando Bachelet comenta esta parte, dice, la interpretación que Hegel da a Spinoza pone ante el retorno humano, vamos a verlo, la idea del comienzo. La idea del comienzo. ¿Dónde comienza la filosofía? ¿Dónde debe comenzar la filosofía? Eso para Hegel es un problema siempre. Siempre. ¿Por qué? ¿Dónde comienza una filosofía que afirma que todo está vinculado con todo? Que todo es una totalidad. No tiene un comienzo sencillo, ¿no? Porque todo está vinculado con todo. ¿Y dónde hay que comenzar? ¿Dónde empieza la filosofía? ¿Cómo se puede empezar la filosofía? Como ustedes saben, Hegel ofreció dos opciones. La primera, contenida en la fenomenología, dice: la fenomenología es la escalera por la cual la conciencia llega hasta el cerebro absoluto, es decir, llega hasta el punto de saber que existe la unidad entre ser y pensamiento, y ahí es donde la filosofía debe empezar. La fenomenología es en cierto modo un prolegómeno de demostración antes no, porque está ya de lógica metida ahí, pero es la demostración de cómo la conciencia llega a la unidad del ser y pensamiento. Esta primera versión de Hegel dice, se debe comenzar por el saber absoluto. O bien, se debe comenzar por la fenomenología, a condición de la fenomenología, la experiencia de la conciencia, hasta llegar al saber absoluto. ¿Sí? El problema de la fenomenología es que empieza por lo sensible, la certeza sensible. ¿Sí? En la enciclopedia, sobre todo en la versión de 1830, Hegel dice que algo muy sorprendente, porque dice, ¿dónde debe comenzar la filosofía? En el pensamiento. Y para esto, dice, no necesitamos la fenomenología, sino solo la voluntad de filosofía. La primera respuesta de Hegel decía, hay que empezar a filosofar a partir de la fenomenología hasta alcanzar el saber absoluto, porque ahí empieza verdaderamente la filosofía en su pureza. Pero en la enciclopedia dice algo distinto. Dice Hegel en el parágrafo 1, la filosofía carece de la ventaja que favorece a otras ciencias de poder suponer sus objetos como inmediatamente recibidos por la representación y de poder suponer y aceptar el método de conocimiento para empezar y proseguir su discurso. La filosofía no tiene la ventaja de las otras ciencias, que ya tienen el objeto inmediato y que ya tienen el procedimiento para acercarse al objeto. La filosofía no cuenta con esa ventaja. ¿Por qué? Porque la filosofía, va a decir que no debe presuponer nada. Y por eso el punto de partida para Hegel es aquello que no presupone absolutamente nada. La lógica empieza por el ser puro, justamente porque lo que Hegel quiere mostrar es, si nosotros queremos empezar a filosofar a partir de cualquier ser determinado, ese ser determinado es ya demasiado complejo. Ahí no puede empezar la
La filosofía tiene que empezar por el pensamiento que no es más que pensamiento puro y ni siquiera tiene determinación, ninguna determinación. Déjenme detenerme en eso porque me parece que es un aspecto de la filosofía que ya la persona. ¿Por dónde comienza la filosofía? Por el pensamiento. Y dice en la enciclopedia, por la voluntad de pensar. Ya no es necesario pasar por la filosofía, basta la voluntad de pensar. Pero es un pensar que tiene la característica de no presentar ninguna determinación, de no presuponer nada. Y esta es una de las definiciones que me parece más interesante. ¿Qué requiere una filosofía sin ninguna presuposición? Sin admitir ninguna presuposición. ¿Qué requiere una filosofía que empiece por el pensamiento puro y determinado? No tenemos en Dios. Porque para él todo se tiene que demostrar en el movimiento de la conciencia. Absolutamente todo se tiene que demostrar en el movimiento de la conciencia. No podemos empezar con un ser determinado. Porque un ser determinado, dice Hegel, es ya un ser de existencia. Tiene demasiadas determinaciones en él. Es necesario que la filosofía evada toda presuposición y empiece justamente por el pensamiento en su conjunto. La filosofía puede determinarse, para empezar en general, como contemplación pensante de los objetos. Contemplación pensante. Pensamiento que debe mostrar absolutamente todo de su alma. No presuponer ningún ser, ni siquiera presuponerse a sí mismo. Empezar por un tiempo tal que el pensamiento carezca de determinación para poder, en su propia reflexión, producir toda la vida. Esa es la apuesta enorme de Hegel. Partiendo de la fenomenología del espíritu, o de la ciencia de la conciencia, en cuanto a ciencia del espíritu que aparece, se presupone que lo resultante de ella es el saber puro como verdad última absoluta de aquello. La lógica es la ciencia pura, el saber puro en su extensión y su despliegue. El saber puro es la certeza convertida en verdad, o sea, la certeza no enfrentada ya al objeto, sino que lo ha interiorizado y lo sabe como siendo sí misma, y que igualmente del otro lado ha abandonado el saber de sí como saber de una cosa enfrentada al objeto, sin ser sino la aniquilación de ella. El saber de sí se ha exteriorizado y forma una verdad con su exteriorización. La filosofía debe empezar por el saber absoluto, es decir, por la absoluta convicción de la filosofía demostrada que el pensamiento ha subsumido todo el ser, y que lo que hay es la perfecta unidad de ser y pensamiento. Y ahí es donde empieza, dice Hegel, la filosofía. La primera frase del ser dice: ser, puro ser, sin ninguna determinación ulterior. Ser, puro ser, sin ninguna determinación. No es ni grande, ni chico, ni blanco, ni negro, ni extenso, ni pequeño. No tiene determinación. Es ser puro, sin ninguna determinación. La filosofía empieza justamente por ese movimiento absolutamente abstracto por el cual se ha llegado a un punto en que no hay ninguna determinación, ninguna presuposición, solo la afirmación de que es ser, para luego pasar a mostrar que en realidad ese ser así planteado es la nada, que es de inmediato la nada, y por eso aparece la primera categoría de la lógica, que es la de ¿dónde empieza la filosofía? ¿Dónde empieza la filosofía? La filosofía tiene que ser un conocimiento sin presuposición. Tiene que ser un conocimiento que con la reflexión en su esfuerzo de pensar determina toda realidad y toda existencia. Ahí es donde la filosofía debe comenzar. Y ya no puede comenzar en nada determinado. Y por supuesto, vean ustedes por qué no puede comenzar por la sustancia. No puede comenzar por la sustancia, porque la sustancia es lo que tiene todo, lo que tiene todas las determinaciones, cuando en realidad para que la filosofía empieza justo en el extremo contrario.
en el ser absoluto. ¿Dónde empieza la filosofía? La filosofía empieza con una reflexión sin presuposiciones. La filosofía no debe presuponer qué son las cosas y tampoco debe presuponer qué es el pensamiento. Debe mostrar en su despliegue la unidad de ser y pensamiento como la única universo. La constitución paralela del ser y del pensamiento. Spinoza le plantea pues a Hegel el problema del comienzo. ¿Por dónde comenzar? Hegel dice, hay que comenzar exactamente en la dirección contraria a la que Spinoza comenzó. En primera definición, vamos a decir que ya demasiado determinada, contiene ya demasiadas determinaciones. La filosofía no puede empezar por ahí, porque ella tiene que empezar con un conocimiento totalmente indeterminado, sin presuposiciones. Y así es como comienza la filosofía, ¿no es cierto? La filosofía del derecho empieza con la voluntad, una voluntad que no tiene forma, ¿no es cierto? La fenomenología empieza con la certeza de fondo, pero es para mostrar justamente su incapacidad de sostenerse a sí mismo. Para Hegel, la filosofía tiene que empezar justamente en ese punto de no admitir ninguna presuposición. Sin filosofar, sin presuposiciones. Es esta una de las maneras más importantes de Hegel. No admitir nada como dado. Mostrar todo en su génesis reflexiva. Mostrar que las cosas son, tienen razón de ser, pero tienen razón de ser por el sentimiento reflexivo de ser hecho inteligentes y existentes. El pensamiento no cree ser, pero le da sentido. Lo subsume la experiencia, lo subsume la reflexión. Está hablando de Spinoza, dice, Dios es ciertamente, en verdad, las necesidades, o como se puede decir también, la cosa absoluta. Pero es también al mismo tiempo la persona absoluta. Dios, dice Hegel, Spinoza tiene razón, Dios es la cosa absoluta, pero también es la persona absoluta. ¿Se acuerdan ustedes de la afirmación hegeliana? Hay que pensar lo verdadero, no solo como sustancia, sino como sujeto. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo, Dios es sin duda la cosa verdadera, pero también es el sujeto verdadero, la persona verdadera. Y es este el punto en el cual es necesario recordar que la filosofía espinosista se quedó por detrás del verdadero concepto de Dios que forma el contenido de la conciencia religiosa cristiana. Spinoza se quedó por detrás del cristianismo porque dice que el cristianismo como religión dijo Dios también es persona. Hegel la juventud de Hegel lee al cristianismo de esa manera, ¿no? Dice que con el cristianismo se inauguró la personalidad humana porque Cristo, o sea, el Hijo de Dios, se hizo existencia. A diferencia de otras religiones en las que Dios quedó siempre del otro lado, con el cristianismo, dice que Dios se personificó, se hizo persona, se creó la personalidad. Y eso es de lo que parece Spinoza. Dice que Spinoza era por sus orígenes un judío, y es, en suma, la intuición oriental según la cual todo ser finito aparece solamente como un ser que pasa, como un ser que desaparece. Ha encontrado en su filosofía una expresión conforme al pensamiento. Es verdad que esta intuición oriental de la unidad sustancial forma la base de todo desarrollo verdadero interior, pero no se puede quedar ahí. Lo que le hace falta es el principio occidental de la individualidad. Lo que le falta no es la personificación, la individualidad. El hecho de que no solamente es sustancia, sino que es sujeto. El sujeto que se despliega a sí mismo. El sujeto que se crea a sí mismo y que se despliega. La sustancia es el Hegel, pues, no solamente lo moral, sino también
lo que se autoproduce, lo que se personifica. Y eso es lo que se quiere, lo que dice. Dice Machiavelli, el espinosismo es pues un punto de partida y una conclusión, porque en aquel que comienza debe haber también algo que termina. Machiavelli insiste en este orientalismo que para Hegel explica la posición de Spinoza. Y cita, vean ustedes en la siguiente página, la introducción a las lecciones de historia de la filosofía. Finalmente, la relación capital es pues la siguiente, que la sustancia de una es capital o verdadera, y que el individuo en sí es sin valor, y no tiene para él nada que dejar en cuanto a la alternativa su posición entre lo que es en sí y para sí. Es decir, él está diciendo, en ese pensamiento mental, el sujeto queda reducido meramente a estar frente a lo que es en sí y para sí, es decir, la sustancia, es decir, a Dios. Él no puede, por el contrario, tener valor de verdadero, sino confundiéndose con el sustancia. Y donde resulta que esta deja de existir para el sujeto, y que el sujeto deja él mismo de ser presencia. Hegel insiste, el problema es que en la Spinoza no hay el concepto de persona, de individuo, de personificación. Déjenme detenerme aquí porque creo que está bien un resumen. La próxima clase vamos a leer una parte de la lógica que Hegel le dedica a Spinoza, cuando habla del absoluto, donde se ve muy bien las críticas que hace. Para Hegel hay una cosa que es fundamental en su filosofía, y que es devolverle a lo finito su dignidad. Él cree que las filosofías de la Spinoza le quitan a lo finito todo valor. Él cree que las filosofías de Spinoza le retiran al individuo todo valor, como no sea el hecho de que está subsumido en la sustancia. Y Hegel, por el contrario, es elevar a dignidad la existencia finita. Es cierto, somos finitos, pero eso no quiere decir que somos diferentes o sustanciales. Quiere decir simplemente que nuestra finitud debe vincularse a la finitud para poder ser seres humanos. Cuando Hegel llega a la realidad efectiva, lo vamos a comentar con cierto detalle, cuando Hegel llega a la realidad efectiva, lo que quiere decir es, mira, los seres humanos sin duda están constituidos por el movimiento global. Hegel apunta con eso, me parece a mí, más. Cierto, los seres humanos están determinados por sus condiciones materiales de existencia, pero no son solamente eso. Son seres activos, son seres causales, son seres que pueden volver sobre las causas que los causan. Y en ese sentido, no son seres indiferentes ni activos, al contrario, es necesario que los seres humanos recobren su propia identidad, se sepan parte de Dios, se sepan también de Dios. Si se alcanza a ver, por ahí vamos. Esa es la objeción que él tiene con Spinoza. Spinoza, por eso que llama el orientalismo, el ser humano queda minimizado. La filosofía contemporánea no puede tratar al sujeto así. Tiene que devolverle su actividad, tiene que devolverle el ser causa de esa causa. Somos seres causales de la causa que nos produce. Y justo por eso no estamos inertes en el proceso. Si se alcanza a ver, esa es la posición hegeliana que se traduce en la política. Es una política diferente a la de Spinoza, pero es una política clara. Recobran dignidad. Aprende que tú no eres lo único. Aprende que no eres autosubsistente. Aprende que no eres fundamento de ti. Pero eso no te quita valor. Simplemente muestra que debes actuar en el proceso infinito que te constituye para poder construir tus propias condiciones de existencia.